Favor en esta noche abrir estas Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar con el estudio del discipulado y lo estamos llevando a cabo de manera sistemática jueves a jueves, estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Para ello abramos un nuevo capítulo en esta hora, capítulo número 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 11. ¿Lo tienen? Y vamos a leer el texto bíblico del verso 1 en adelante. Nos dice el Señor: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz que me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Vamos a orar al Dios del cielo en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuevamente, mi Dios, nos encontramos en la mesa espiritual, Señor, sentados para poder asimilar la enseñanza que tú has preparado para nosotros. Mi Dios, tal como lo tienes acostumbrado en cada culto, permite que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva de una manera sobrenatural
sobrenatural en nuestras vidas. Que mientras esta palabra sea predicada, Señor, nada estorbe, nada interrumpa, nada desconcentre, Señor, nuestros pensamientos hacia ti. Padre, y permite, mi Dios, que un espíritu de alabanza y de regocijo espiritual haya en medio de tu pueblo para alabar y bendecir tu santo y glorioso nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Amén y amén. Nuevamente en el libro de Hechos, capítulo número 11, se narra el acontecimiento del cual por tercera ocasión el apóstol Pedro lo ha tenido obviamente como un testimonio propio, pero se lo da para aclarar ciertas circunstancias dentro de un milagro precioso que sucede en una ciudad llamada Cesarea. Para aquellos que hemos estado estudiando progresivamente los capítulos 9 y 10, sabrán muy bien que Pedro había sido llevado por Dios a través de una revelación a una ciudad extraña, por así decirlo, a una casa de un extranjero llamado Cornelio. Este hombre, de acuerdo a la escritura, dice la palabra de nuestro Dios, había recibido de parte de Dios por medio de un ángel una revelación para que Pedro fuese traído desde la ciudad de Jope hasta la ciudad de Cesarea para poder llevar un mensaje de parte de Dios. Ahora bien, cuando Pedro es traído a Cesarea, él entendiendo que en esa revelación Dios quería extender su evangelio, su reino, tanto a propios como a extraños, refiriéndome a los que no eran judíos, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y obviamente los bautizó a Cornelio y a todos los que estaban en su casa. Esto fue de gran asombro para los 6 compañeros que vinieron con Pedro hacia la casa de Cornelio, ya que ellos pensaban que el Evangelio y el Espíritu Santo solamente podía ser dado a los judíos. Pero la expansión de la gracia de Dios se hizo notoria aún entre los gentiles para dar cumplimiento no solamente a las palabras de Jesús, sino también a lo que mencionó también los profetas. Venga por favor en esta noche conmigo al libro de Malaquías y veamos qué nos dice el Señor. Un segundito, mis hermanos. Tengo traspapelada la cita bíblica. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Capítulo 2. Joel. Más atrás
de Malaquías. Capítulo 2, verso 28. Aleluya. Joel capítulo 2, verso 28. ¿Lo tenemos? Nos dice el Señor. Y después de esto, ¿ya lo encontró? Y después de esto derramaré mi espíritu, ¿qué dice el Señor ahí? Sobre toda carne. Joel capítulo 2, verso 28. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Versículo 28 y 29. ¿Qué declara el profeta Joel? Sí, antes del advenimiento del Espíritu Santo sobre los discípulos del Señor, que el Espíritu de Dios habría de derramarse no solamente sobre el pueblo judío. Dice en el verso 28, y después de esto derramaré mi espíritu, dice ahí, sobre toda carne. Amén. Cuando el Señor declara sobre toda carne, obviamente, sí, la gracia del derramamiento del Espíritu Santo no se limitaba a un pueblo o a una nación. Dios había prometido que su Espíritu Santo habría de sobrepasar los límites de su pueblo para que la gracia del poder de Dios se derrame sobre todos los que quisieran recibir a Jesús, ¿sí? Su mensaje, su salvación, ¿verdad? De buena gana. Mire lo que nos dice, volvamos por favor al libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué nos dice la Escritura referente a ese advenimiento? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, verso 39. Hechos, capítulo número 2, verso 39. Dice el Señor, porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quiénes más? Para vuestros hijos y para todos. Mire cómo se abre, ¿verdad?, la gracia de Dios para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Recuerde que la salvación de Dios para las vidas, sí, Él se encarga de llamarlas y de añadirlas a la iglesia. Yo quisiera en esta hora que usted venga conmigo al versículo número 46 y 47 del mismo capítulo número 2. Mire lo que nos declara la Escritura con respecto, sí, a esa gracia que Dios derrama sobre la humanidad para que la gente se añada a la salvación, se añada a la iglesia. Verso 46 nos dice, y perseverando
los miembros de la iglesia que estaban en Judea, sí, hicieron un gran alboroto. Es decir, que de alguna manera para ellos no fue cosa grata haberse enterado de que el apóstol Pedro fuese llevado a un lugar, sí, considerado para los judíos como un lugar inmundo, como un lugar no apto para que entre un cristiano. La Biblia nos menciona en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 11, que tal circunstancia causó mucho malestar en la iglesia en Judea. Mire lo que nos dice el Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo número 1 y 2. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, es decir, tanto líderes como el pueblo de la iglesia, amén, que también los gentiles habían recibido, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahora, aquí al parecer había algo en la mente de los apóstoles y de la iglesia en Jerusalén, en Judea, es decir, en la nación de Israel. ¿Qué era eso que estaba en su mente y en sus corazones? Ellos de alguna manera habían hecho un prejuicio con el evangelio. Ellos obviamente habían recibido una orden de parte de Jesús. ¿Cuál era esa orden? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. De hecho, el Señor les había anticipado que luego de que venga el Espíritu Santo, ellos tenían que ser testigos en Jerusalén, en Judea, pero también ¿en dónde? En Samaria, que ya de por sí Samaria era una parte de la nación de Israel, que no era cosa grata para los judíos, y también hasta lo último de la tierra. Pero al parecer los cristianos judíos se habían hecho un prejuicio, es decir, habían preconcebido un pensamiento donde ellos habían dicho para sí, bueno, se riega la palabra, pero no el Espíritu Santo. Es decir, está bien que Dios comparte el mensaje, pero que no comparta su poder. Amados hermanos, de ahí podríamos nosotros decirle a la presente fecha que si bien es cierto, Dios derrama su palabra, sí, sobre todos y cada uno de los seres humanos para que puedan recibir el mensaje de salvación, juntamente con ese mensaje, sin usted saberlo, también va el poder de Dios, sí, que le sigue. Pero ese poder obviamente se lleva a cabo, ese poder se hace, por así decirlo, real en su vida cuando usted asume ese evangelio, asume ese mensaje y lo comienza a poner en práctica. Muchos pueden decir, hermanos, yo soy un cristiano solamente porque he recibido la palabra, pero todavía no he recibido el bautismo del Espíritu Santo. De hecho, hay muchos cristianos que tienen años, sí, años en el cristianismo, pero todavía no experimentan el bautismo del Espíritu Santo. O por lo menos no han manifestado los dones del Espíritu Santo. Y usted tiene que entender que los dones del Espíritu Santo recaen sobre aquellos que el Espíritu quisiera, o diría en mis palabras, sí, eso ya depende no del hombre, sino del Espíritu a quien le quiere otorgar un determinado don. El hecho de que alguien hable en lenguas y que otro hermano no hable, no significa que ambos no tengan el Espíritu Santo. Amado hermano, usted tiene que entender que los dones que el Espíritu Santo da son esos, dones, regalos, sí, y cada quien, sí, los reparte, dice la Escritura, el mismo Espíritu de Dios. A uno le puede dar el don de lengua, a otro le puede dar el don de poder entender esa lengua. Ahora, yo quiero que usted venga conmigo a la Escritura para ahondar un poquito en esto de manera bíblica. Vayamos a la carta de Corintios y veamos qué tiene que decirnos el Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo
número 12. ¿Lo tiene? Primera carta a los Corintios, capítulo número 12. Verso número 3 en adelante. Por tanto, dice ahí el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, es decir, que nadie quien pueda, ¿sí?, o se atreva a hablar, ¿sí?, lleno del Espíritu de Dios o lleno del Espíritu Santo, llama anatema, es decir, maldición, ¿a quién? A Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor o dueño sino por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Ahora, esta primera pauta bíblica trata de dejar como énfasis es que el Espíritu de Dios siempre buscará glorificar al Señor Jesucristo. Amén. Porque recordemos que cuando, recuerdo lo leído en Juan capítulo 14, verso 15 en adelante, la Biblia dice, si me amas, guarda mis mandamientos, guarda mis palabras. Y el texto que le sigue dice, y yo, dice quién, Jesús, yo rogaré a quién, a mi Padre, para que Él les envíe, ¿qué cosa? De su Santo Espíritu. Amén. Si Él es el que intercede, ¿verdad?, por nosotros, obviamente enviado el Espíritu Santo, ¿a quién dará gloria el Espíritu Santo? ¿A quién? Al intermediario por el cual Él vino. Amén. A Cristo Jesús. Ahora bien, dicho esto, ¿qué dice el verso 4? Ahora bien, dice el Señor, hay diversidad. Amén. Es decir, hay cualquier cantidad de ¿qué? De dones o regalos. ¿Sí? Si usted va, por ejemplo, a una juguetería, ¿qué hay en una juguetería en términos generales? Juguetes. Pero hay diversidad de juguetes. Amén. Pero la juguetería es la misma. Amén. Pero hay diversidad de juguetes. Simplemente vea la analogía para que pueda entender la parte espiritual. Verso número 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Es decir, que todos esos dones proceden de un mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Verso 5. Hay diversidad de ¿qué cosa también? De ministerios, pero el Señor es el mismo. Primero recuerde, sí, el versículo número 4. Los dones, ¿quién los da? El Espíritu Santo. Los ministerios, ¿quién los da? El Señor. Amén. El hecho de que alguien hable en lengua no significa que sea pastor, porque el ser pastor es un ministerio, no es un don que pueda dar el Espíritu Santo. Amén. El hecho de que alguien tenga el don de sanidad no significa que sea maestro. Puede tener el don, pero no puede tener el ministerio. Ahora, gloria a Dios por los que tienen ministerio, es decir, son llamados por Dios a servir en una determinada área, y adicionalmente a eso, Dios les da, o el Espíritu Santo les da dones. Amén. Yo sé que es un poco difícil de entender, pero estoy tratando de ser lo más práctico posible. Amén. Recuerden que estamos estudiando la palabra. Vuelvo a repetir porque veo muchas caras que están un poco absortos. ¿Sí? Repito el ejercicio. El Espíritu Santo puede dar diversidad de dones. Amén. O regalos. ¿Qué clase de dones o regalos tiene el Espíritu Santo para la iglesia? Bueno, hay muchos. Venga y léalos conmigo. ¿Cuáles son esos dones? Si usted va, por ejemplo, conmigo al versículo número 8, la Biblia dice cuáles son esos dones. ¿Lo tiene? ¿Cuáles son? Porque a este, dice la Biblia, es dada por el Espíritu. ¿Cuál es ese don? Mira el primer don que sale ahí.
unos que superan en fe a muchos. Amén. Mientras hay muchos cristianos que dicen, no, hermano, no vayamos porque nadie se va a convertir. Un hombre de fe puede decir, vamos, porque Dios nos va a entregar ese lugar para su gloria. Amén. Ahora, a otros, ¿qué les puede dar el Espíritu Santo? Recuerden que estos son dones. ¿Qué dice el Señor? A otros les puede dar dones de sanidad. Amén. No todos, amados hermanos, ¿verdad?, pueden hacer en este caso, ¿no?, una sanidad, obviamente por intermedio del Espíritu Santo. Recuerde que el hombre no tiene ningún tipo de facultad para sanar a nadie. Todo procede de Dios. Amén. Porque la gloria siempre es para Él. Recuerde cómo empieza el versículo número 3 que leímos. Nadie puede llamar, ¿verdad?, si no es por el Espíritu Santo, a Jesús el Señor. Porque la gloria siempre será de Él. Ahora, versículo número 10. Otro puede tener ¿qué don? El hacer milagros. Y otro, ¿qué más puede hacer? Discernimiento de espíritu. Es decir, puede ver en medio de las personas quién viene realmente con un espíritu demoníaco, por ejemplo, o quién viene también con un espíritu humilde. Mucha gente cuando habla con otra persona puede saber en su espíritu que le está mintiendo. Pero no porque somos brujos, sino porque el Espíritu Santo pone revelación en qué condición viene esa persona. Y eso es un don. Amén. Y el hecho de que usted tenga un don no significa que pueda ser maestro. Eso es otra cosa, ya vamos a entrar allá. Verso número 10. Otros pueden, ¿qué cosa? Mire, recibir ¿qué cosa? Diversos géneros de ¿qué? De lenguas. Y recuerden que hay 3 tipos de lengua. Lenguas terrenales, es decir, los idiomas que usted aprende en este mundo, aprende inglés, francés, mandarín, ¿verdad?, o cualquier otro tipo de idioma en el cual usted esté interesado aprender. También hay lenguas angelicales, que no es el lenguaje humano, sino el lenguaje divino, pero también hay lenguas demoníacas. Sí, eso no es motivo de estudio en esta hora, pero simplemente se lo digo. Ahora, pero también hay otro don, ¿qué dice ahí? Y a otro, en el verso 10, en la parte final, interpretación de... Ese es otro don. Hay quienes pueden hablar en lengua, hay quienes pueden entender cuando alguien habla en lenguas. Sean estas lenguas angelicales, o lenguas humanas, o aún lenguas demoníacas. Porque recuerden que cuando una persona se deja, no, diría yo, deja puertas abiertas y el demonio toma posesión sobre esa persona, cuando el demonio se revela o se da a conocer en esa vida, puede hablar en lenguas infernales. Pero por el Espíritu Santo uno también pudiera llegar a entender qué es lo que quiere hablar el demonio. ¿Se acuerda cuando Jesús confrontó al endemoniado gadareno? Él habló con un endemoniado. Y los demonios hablaron con Jesús. Y le dijeron, ¿cómo se llamaba? Legión. ¿Verdad? Ahora bien, pero eso es otro tema. Vuelvo y repito. Sí, en algún momento tomaremos temas como este. Verso número 11. Pero todas estas cosas, ¿quién las hace? Las hace ¿quiénes? Uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él, si quiere ser un poquito chabacano, como a Él le da la gana. Sí. Él da a la iglesia, a los miembros de la iglesia, da dones como a Él se le antoja. Amén. Ahora, si alguien viene a la iglesia por primera vez, recibe a Cristo y Dios lo quiere dar, el Espíritu Santo lo bautiza y le da un don en ese momento, pregunto, ¿quién podrá ponerse en pie y decirle, él no está apto para eso? Si se lo dio Dios. Y mucha gente a veces cuestiona eso. ¿Cómo es posible que el hermano o la hermana, ¿verdad?, tenga ese don? Si hasta ayer yo lo vi que andaba mal, sí, pero en la mañana se arrepintió al Señor le plació perdonarlo y darle el Espíritu Santo. ¿Quién se puede oponer contra la voluntad de Dios? Pregunto yo. Él es el que nos da, no es el hombre.
se inmuta. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús, yendo obviamente por su ciudad, por Jerusalén, sí, manda a un centurión a que le haga, ¿verdad?, un milagro, ya que él tenía un siervo, dice la Biblia, enfermo, y enfermo de gravedad? Y Jesús mandó a decir, yo voy. Pero sintiéndose indigno, el centurión le dijo, no, Señor, no vengas a mí, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Justamente porque había esta confrontación entre judíos y griegos. Y ahí el centurión, lleno de fe, ¿qué le dice? Señor, yo soy hombre de autoridad, y si le digo a uno que vaya, él va, y si le digo a otro que venga, él viene. Tú también, Señor, da tu palabra y mi siervo sanará. Y el hombre, y Jesús se asombró, quedó como loco Jesús. Ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Sea como tú has dicho, como has creído. Y el milagro fue concedido, ¿verdad? El hombre llegó a su casa y el empleado, el siervo de él, estaba sano. Ahora, cuando los hermanos escucharon, versículo número 2, que Pedro ya se encontraba con ellos, dice la Biblia en el verso 2, cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿qué hizo la iglesia? Recuerde que ahí estaban los apóstoles y y en sí los miembros de la iglesia. ¿Qué hicieron? ¿Qué le dijeron? ¡Qué chévere, Pedro! Te fuiste a Cesarea, ganaste la casa de Cornelio para Cristo, el Espíritu Santo hizo algo maravilloso. ¿Qué? ¿Cómo lo recibieron a Pedro? ¿Qué hiciste, Pedro? ¿Quién te mandó para allá? Te has ensuciado. Miren lo que dice la Biblia. Verso número 2. Disputaban con él los que eran ¿de qué? De la circuncisión. ¿Por qué? Porque aún dentro de los judíos que eran convertidos al cristianismo, todavía muchos de ellos no se podían olvidar del cumplimiento de las leyes de Moisés. Y si bien es cierto, eran aparentemente cristianos, más les pesaba de alguna manera la tradición que la gracia y la misericordia de Dios. Estaban, diría yo, más fijándose en cómo estaban sentados, en que si realmente su corazón estaba dispuesto a aprender de Dios o no. Es un problema caer en el legalismo. ¿Sí? Podríamos entrar de pronto en una carrera de hipocresía dentro de la iglesia si uno le da cabida, ¿qué cosa? Al legalismo. En este caso, los de la circuncisión estaban más preocupados de que los hombres que venían a Cristo cumplan con la ley de Moisés, que cumplan con la ley de la gracia y del amor y de la misericordia que anunciaba Jesús. Para ellos decían, a ver, ¿ya circuncidado o no? No, no soy circuncidado, pero tengo a Cristo. No, no vale. Tienes que circuncidarte primero. Hermano, ¿cómo viene? ¿Tiene falda larga? Si tiene falda larga, venga. Si no, quédese en su casa. ¿De qué estamos hablando? Es necesario que entendamos que las leyes, ¿sí?, las leyes en sí mismas, que se basan o se fundamentan, amado hermano, en tradiciones humanas, son un obstáculo para que la gracia de Dios se muestre en medio de nuestra generación. A veces se enseñan más mandamientos de denominaciones, leyes humanas, dogmas de hombres, y de alguna manera diría yo que se desecha o se deja a un lado la importancia de la ley real, la del amor y de la misericordia. Esa ley vino a predicar Cristo y por esa ley fue también crucificado. Es necesario que entendamos que el evangelio puro es el evangelio del amor y de la gracia de Dios para el hombre. Yo sé que hay normativas, yo sé que hay que cumplir mandamientos venido Cristo a nuestras vidas, pero no dejamos que el enemigo entorpezca el libre, yo diría, camino que el Señor ha limpiado para encontrar la cruz y recibir el perdón de su gracia. Nadie se salva porque se pinta o porque aplaude o brinca o da vuelta en un culto. La gracia de Dios lo que intenta, amado hermano, en el hombre es adentrarse en el corazón, redarguirlo de pecado
causa. Gentiles han venido a los pies de Cristo y Dios les ha concedido como a nosotros el Espíritu Santo de Dios. Verso número 3. ¿Por qué causa le ocasionaron tanto problema a Pedro estos hermanos? La Biblia dice, porque había entrado en casa de hombres, ¿qué dice? Incircuncisos, y habían también comido con ellos. Lo que ellos no sabían es que Dios había planificado ese encuentro. Si usted ha leído todo el capítulo número 10 y 9, fue Dios el que preparó y unió en detalle todos los nexos para que ese encuentro se dé a cabo en la casa de Cornelio. Dios había sido el que había estado en el asunto para poder llevar mensaje de salvación. Ahora, con eso obviamente también quiero dejar a relucir que un cristiano puede ir a cualquier lugar, pero siempre para cumplir un propósito en Dios. Usted puede entrar en un lugar de pronto que está vedado para muchos. Usted puede ir. Usted puede ir a un cabaret. Usted puede ir a un billar. Mucha gente dice, ay, qué bueno. Ya los estoy viendo. Pero ¿qué va a hacer en el cabaret? ¿Qué va a hacer en el billar? Las cosas. Usted puede ir, amado hermano, a un lugar de prostitución, pero para repartir el mensaje de la palabra. No para ir a alquilar a una mujer y acostarse con ella. Eso es pecado y aborrecible delante de Dios. Amén. Usted puede ir a un billar, pero ¿para qué? Para repartir tratados y tener un espacio, un momento para decirle a esa gente que venga a Cristo porque los ama. Usted puede entrar a una barra, amado hermano, y poder repartir un mensaje de Dios. Lo que no puede hacer es sentarse con ellos y terminar o completarle la java de cerveza. Mucha gente piensa que el solo hecho de tocar algo ya pecaron. Si Dios, amado hermano, siendo santo, no tuvo reparo en aceptar a prostitutas y a hombres que eran de alguna manera considerados de perversa reputación entre el pueblo, pero lo hizo ¿con qué objetivo? El de hacerles manifiesto la gracia de su perdón. A veces guardamos las apariencias de un cristianismo falso, dejando a un lado lo más importante, la ley de la misericordia. ¿Cómo conocerá la prostituta el mensaje si no hay un cristiano decidido que decida acercarse a ella y entablar una charla, sí, del Evangelio de Dios? Es más sencillo criticarlos, es más fácil señalarlos, pero amado hermano, cuán glorioso es acercarse a compartir el mensaje. ¿Cómo se ha de enterar el dueño del billar que Cristo le ama si tú no te decides a entrar y compartir el mensaje? Un poco duro el mensaje, pero amado hermano, la realidad del Evangelio es esa: salir a buscar lo que se había perdido. No esperes, amado hermano, que los pecadores vengan a la iglesia. Tú tienes que salir a buscar lo que se había perdido. He ahí la parábola de la oveja perdida. Él salió a buscar lo que se había perdido. Mucha gente va diciendo, Señor, si lo llevas a la iglesia, se salva, si no se condena. No, está equivocado. Tú tienes que ir a verlos. Tú tienes la responsabilidad de llevar un mensaje de esperanza a su vida. Pedro también había tragado grueso con respecto a esto. Recuerde, cuando le fue revelado mediante esa visión, cuando le fue bajado ese lienzo, mostrándosele en esa representación animales obviamente inmundos para él, es decir, no aptos para comer, y Dios diciéndole, mata y come. Obviamente el Señor no se refería a comida, se refería en sí mismo al hecho de estar, en este caso,
metido en un lugar que no es apto para que tú estés, y aún más has degustado, sí, de su alimento. Y obviamente para un judío los alimentos de los gentiles eran considerados inmundos, porque ellos todo, sí, de alguna manera lo inclinaban a que toda alimentación pagana era sacrificada primeramente o ofrecida a los ídolos de ellos y luego ser degustados, sí, por los integrantes de los hogares. Verso número 4. ¿Qué tuvo que hacer Pedro? ¿Qué tuvo que hacer? Ahora, Pedro pudo hacer muchas cosas. Pedro pudo haberse impuesto y decir, y haberles dicho, a ver, yo he ido y punto. Pudo haber mencionado eso. ¿Sí o no? Pedro pudo haberse puesto en esa postura. No, yo fui y a ustedes qué. Pero Pedro también pudo haber dicho otra cosa. Pudo haber seguido las escrituras. Como yo también lo hice al inicio de la enseñanza. Pudo haber cogido el libro de Joel. Amén. Y haberle demostrado a los suyos, diciéndole, el Señor dice en su palabra que habría de derramar de su espíritu sobre toda carne. Y para mí, de pronto Pedro pudo haber dicho, si estos también, Cornelio y su casa, sí, están bajo esa promesa. ¿Verdad que sí? Sí. También Pedro pudo haber hecho la escapista, es decir, lo confrontaron y salir corriendo. Y decir, lo he hecho, ya lo hice y punto. Mas sin embargo, ¿qué hace Pedro? Versículo número 4. Pedro comenzó ¿a qué? A relatar de manera minuciosa la experiencia que había tenido en el Señor. Qué importante es tener experiencias personales, sí, en nuestra vida con Cristo. Esto, cuidado, no reemplaza las escrituras. Esto no reemplaza, sí, la comunión que tú tienes con Cristo. Esto no reemplaza en modo alguno, sí, la palabra de tu Dios. Pero qué importante es tener, amados hermanos, experiencias personales con el Salvador. De ahí la importancia de orar y de buscar el rostro de Dios. Yo a usted le he dicho en reiteradas oportunidades, usted tiene, mi amado hermano, tiene en la palabra directrices generales para poder conducirse en su vida cristiana. Por ejemplo, la palabra le dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, que usted puede predicar la palabra a todo el mundo. Pero cuando uno ora, cuando uno busca dirección de Dios, Dios le dice en ese día, sí, predica a todo el mundo, pero hoy quiero que sea en esa calle específicamente. El Espíritu Santo puede guiarlo de manera muy
A él lo mandaron a llamar para que vaya a Jope. ¿Y qué había hecho en Jope Pedro? Había, por la gracia de Dios, sido utilizado levantando a un muerto. Amén. Lea el capítulo 9 y 10 en su casa. Verso número 5. Y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, ¿qué más? Fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no. Es decir, hasta aquí, hasta este relato, Pedro de alguna manera les está dando a estos cristianos legalistas, les está dando la pauta de que él también pensaba lo mismo como ellos. Porque para los judíos, ¿sí?, cristianos, el comer cosas inmundas que estaba tipificado en el libro de Levítico, ya en el capítulo 11, ¿sí?, estos animales eran desechados fuera de la alimentación judía. Y de alguna manera Pedro también compartía ese criterio. Por eso es que Pedro, de manera inicial, ¿qué le dice al Señor? Señor, yo no voy a comer, porque esos animales son inmundos. Versículo número 8. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Verso 9. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. ¿Qué le dijo esa voz? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo, dice la Biblia, 3 veces. Es decir, Dios se lo ratificó en 3 oportunidades. ¿Para qué? Para que él pueda entender que esto era algo ciertísimo, veraz, que no podía ser cambiado. Versículo número 11. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí. ¿Desde dónde? Pedro, ¿qué les dice a los suyos? No es que yo me quise ir a Cesarea. Vinieron de Cesarea 3 hombres. Ellos me han venido a buscar. Verso número 12. Y el Espíritu, no yo, ¿verdad?, me dijo que fuese con ellos sin dudar. Recuerden lo que le habían reclamado los cristianos judíos. ¿Qué le habían reclamado? ¿Por qué había entrado en casa, verdad, de hombres incircuncisos y había comido sin con ellos? Verso número 12, perdón. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Es decir, tengo de lo que les estoy diciendo, tengo ¿qué cosa? Tengo testigos. Amén. No les estoy inventando el asunto. Tengo cómo comprobar. Y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope, es decir, donde yo estaba, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa, y toda tu casa. Verso 15. ¿Qué sucedió?, les dice Pedro. Cuando comencé a hablar, ¿qué sucedió? Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Y me encanta, miren lo que dice: como sobre nosotros al principio. Es decir, tal como sucedió con nosotros en el día de Pentecostés. Es decir, que Dios había otorgado la misma experiencia de la iglesia primitiva, los 120, ahora también en la casa de ¿quién? De Cornelio.
su familia y sus amigos más íntimos. Amén. Verso 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces, dice el verso 16, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo. Ahora, ¿qué hizo con la visión y la experiencia? Ahora, ¿qué le puso? Fundamento bíblico. Qué bueno, amado hermano, es que toda visión, toda revelación, toda guía que el Espíritu Santo te dé a tu corazón, a tu mente, a tu vida, tú como buen, diría yo, cristiano, siempre la filtres por la palabra de Dios. Mucha gente dice, hermano, tuve un sueño, soñaba que me iba de viaje, y como soñé, en este momento estoy agarrando maleta, me voy a terminar de resto y me voy. ¿Sí? Y no pide en Dios, luego del sueño o la visión que tuvo, que Dios se la respalde o que Dios de alguna manera se la confirme. ¿Por medio de qué? La Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa? En la cual hacemos bien en observarla, en meditarla, en guardarla. Esa es la palabra de Dios. Amén. Tú puedes soñar todos los días y puedes ver visiones todos los días, si así Dios te lo permite, pero recuerda que cada visión, cada sueño, cada revelación tiene que estar encajada en la bendita palabra de Dios. Si esa palabra no respalda tu visión, no respalda tu sueño, no respalda aquello que has visto, deséchalo y espera en Dios que sea la palabra la que te dé el sello de aprobación. Es como cuando alguien va y hace un trabajo, hace una monografía, la puedes llevar a tu tutor, al consejero de esa monografía. Si él te dice, está bien, preséntala, susténtala, lo hace. De lo contrario, te manda a cambiar el tema. Y dice, el trabajo no vale. Tú puedes soñar mil y una cosas, pero recuerda que no todo puede ser de parte de Dios. No todo puede, amado hermano, ser guía del Espíritu Santo. Tú tienes que para ello siempre estar dependiendo de las sagradas Escrituras. Esa es la palabra profética más segura. Verso número 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Verso 17. Si Dios, amén, pues les concedió también el mismo don o el mismo regalo que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pregunto, si Dios quiere usar a Juanito, quiere usar a Pepito, a María, quiere utilizar a Juanita, ¿quiénes podremos ser nosotros para decirle usted no sirve? Si es Dios el que levanta. Si es Dios el que a la larga, el que usa, ¿verdad? Como Él quiere usar. Pero recuerda, cuando Dios usa, Dios respalda. Cuando Dios usa, Dios, amado hermano, no deja caer sus palabras en tierra. Todo lo que Dios prospera, prosperará. Todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, si tú se lo permites, tú podrás ser alguien importante, pero en las manos de Dios. Nunca trates de sobresalir por tus propias fuerzas en las cosas espirituales. Vas a fracasar, te lo aseguro. Pero si es Dios en el asunto, si Dios te está respaldando, si estás viviendo en santidad, estás obedeciendo esta palabra, te estás sujetando conforme al orden de Dios, de seguro Dios podrá usarte y usarte grandemente. Te lo aseguro. Para concluir, dice la Biblia, ¿sí? Versículo número 17 termina diciendo,
yo que pudiese, verso 17, parte final, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Verso 18, ¿qué provocó este testimonio de Pedro en los de la iglesia? Entonces, oídas estas palabras, ¿qué pasó con esa disputa? ¿Qué dice? Callaron y mire, de pleito, ¿a qué se volvió todo? Glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eso logra Dios. De pronto al principio tú no vas a entender que haciendo la obra de Dios, Él te va a disputar contigo. Y tú dices, pero yo estoy haciendo las cosas bien. Y tras que estoy haciendo las cosas bien, todavía, porque esto sucedió en la iglesia. Aún en la iglesia me reciben con problemas. Pero cuando Dios está en el asunto, la gente al final terminará simplemente entendiendo que es Dios en el asunto. Y cuando Dios está en el asunto, sí, hay fruto. Y eso es lo que sucedió aquí. ¿Cuál fue el fruto que hubo en este pasaje bíblico para con la casa de Cornelio? Que la gente se había arrepentido para tener vida. Si nos decidimos, mi querido hermano, a ser hombres guiados por el Espíritu Santo, tú siempre tendrás una buena palabra en tu boca para que los demás vengan a los pies de Cristo. Es decir, serás siempre un canal de bendición para otros. Amén. Que Dios bendiga a la iglesia, que Dios bendiga en esta noche a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La gloria es del Espíritu Santo, ya que de Él proceden todas las cosas. Dios bendiga a la iglesia.